Continuamos con la regla 52. Ahora veremos el tema de la certificación. El tema de la certificación tiene dos vertientes. La primera de ellas es que la certificación es un auto expedido discrecionalmente por el Tribunal Supremo. ¿Para qué? Para traer ante sí, ante el Tribunal Supremo, cualquier asunto que está ante la consideración del Tribunal de Primera Instancia o del Tribunal de Apelaciones. Es decir, el Tribunal le ordena al Tribunal de Apelaciones o al Tribunal de Primera Instancia que le envíe ese asunto que tiene ante su consideración para el Tribunal Supremo entonces ser el que lo considere y lo evalúe. Esto implica que no se seguiría el trámite normal de que el Tribunal de Primera Instancia, digamos, considere el asunto, el caso termine, de ahí se pudiera hacer una apelación al Tribunal de Apelaciones y de ahí pasar al Tribunal Supremo. Pues todo ese proceso, todo ese trámite ordinario no se llevaría a cabo porque el Tribunal de Primera Instancia, digamos, en un ejemplo, enviaría el asunto al Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo lo resuelva. ¿En qué circunstancias se puede hacer esto? El Tribunal Supremo puede hacer esto cuando existen sentencias en conflicto de el Tribunal de Apelaciones, es decir, conflicto entre decisiones previas del Tribunal de Apelaciones. La segunda causa para que el Tribunal Supremo pueda hacer esto es cuando el caso plantea cuestiones noveles de derecho. Y el tercer ejemplo de una circunstancia en la que el Tribunal Supremo podría utilizar este auto es cuando el caso plantea cuestiones de alto interés público que incluyan cualquier cuestión constitucional sustancial al amparo de la Constitución de los Estados Unidos o de nuestra Constitución. La segunda vertiente que tiene el concepto de certificación es cuando un tribunal, que no es el tribunal local de primera instancia, digamos, o apelativo, tiene ante sí un caso, un asunto que involucra cuestiones de derecho nuestro. Y ese tribunal no ha encontrado precedentes en las sentencias, opiniones de nuestro Tribunal Supremo que le ayuden a resolver ese caso que tiene ante su consideración. Como no hay precedentes claros en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, ese otro tribunal que tiene ese caso ante sí, pues necesita que le ayuden, que le clarifiquen cuál es la forma en que resolvería ese conflicto, ese caso, controversia bajo el derecho nuestro. Y le pide al Tribunal Supremo de aquí que entonces le clarifique esa situación jurídica. ¿Cuál puede ser ese tribunal que tiene ese caso y pide esa ayuda? Pues el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, un tribunal de circuito de apelaciones de los Estados Unidos, un tribunal de distrito de los Estados Unidos, el tribunal de apelativo de más alto de cualquiera de los estados de los Estados Unidos o sus territorios, y también cualquier otro tribunal apelativo de menor jerarquía.
Vamos ahora a hablar sobre la interrupción del término para apelar. ¿Se puede interrumpir el término para apelar? Sí, la regla 52 dispone que hay unas mociones que interrumpen el término para apelar. ¿Cuáles son estas? Pues la primera es, bajo la regla 43, la moción en la que se solicita que el tribunal haga determinaciones iniciales o determinaciones adicionales de hechos. ¿Cuándo empezaría a transcurrir nuevamente, de nuevo, el término para apelar en estas situaciones en que se interponga, se presente esta moción? Pues desde que se archiva en autos copia de la notificación de que en estos casos sería de la orden que declara con lugar, deniega o dictando una sentencia enmendada. La segunda es la moción de reconsideración bajo la regla 47. ¿Desde cuándo comienza a transcurrir de nuevo el término? Pues desde el archivo en autos, ya sabemos. ¿De qué? De una orden que resuelva definitivamente la moción. La próxima es la regla 48, una moción de nuevo juicio. ¿Desde cuándo comienza el término nuevamente? Desde que se archiva en autos, ¿qué cosa? La orden que deniega la moción de nuevo juicio. Y la cuarta es una moción nuevamente de reconsideración, pero en este caso estamos hablando de una apelación del Tribunal Supremo al Tribunal Supremo que proviene del Tribunal de Apelaciones. ¿Desde cuándo empieza el término nuevamente? Pues desde que se archiva en auto copia de la notificación, ya sabemos, de una orden que resuelve definitivamente la moción. Hablemos ahora de la interrupción del término para presentar un certiorari al Tribunal Supremo. Es decir, hablamos de una sentencia o resolución final del Tribunal de Apelaciones. Se puede interrumpir con una moción de reconsideración. El término comienza a contar de nuevo a partir del archivo en autos de la notificación de la resolución o sentencia del Tribunal de Apelaciones, resolviendo definitivamente la moción de reconsideración. Si la fecha del archivo es distinta de la del depósito, hemos hablado de esto anteriormente, en el correo se usará la del depósito en el correo. ¿Se puede interrumpir el término para presentar un certiorari ante el Tribunal de Apelaciones? Sí. La regla 52 dispone que se puede interrumpir ese término y que el mismo comenzará a contar de nuevo según lo dispuesto, no en la regla 52, sino en la regla 47 que ya vimos y que tiene que ver con la reconsideración. Lo que allí se establece entonces aplicaría a esas situaciones. ¿A quién beneficia la interrupción para apelar o presentar un certiorari de la que hemos estado hablando? Pues beneficia a todas las partes en el pleito. Según la 52.3, el acto de presentar una apelación, un certiorari, puede tener o no efecto en los procedimientos del tribunal inferior. ¿Cuándo tiene este efecto? ¿Qué sucede con esos procedimientos en el tribunal inferior? ¿Se paralizan o continúan?
cuando se presenta una apelación, se presenta un certiorari o una certificación. Un escrito de apelación suspende los procedimientos en el tribunal inferior. ¿Por qué? Porque como el tribunal de más alta jerarquía va a ver la apelación porque es obligatoria, pues asume entonces que va a analizar las actuaciones del tribunal inferior, así que lo que el tribunal inferior debe hacer es analizar los procedimientos, pero hay excepciones. Primero, el tribunal de apelación pudiese decir que algunos procesos pudiesen continuar, es decir, se paralizan salvo una orden en contrario del tribunal apelativo. También podría el tribunal de primera instancia proseguir el pleito en cuanto a cuestiones no comprendidas en la apelación o si la sentencia del tribunal apelado dispone la venta de bienes susceptibles de pérdida o deterioro, en cuyo caso hay que continuar con esa venta y el importe, lo que se obtenga de la venta, sería depositado en el tribunal hasta que se resuelva el asunto en la apelación. Presentar un certiorari suspende los procedimientos. La contestación es no, porque el certiorari es discrecional y no se sabe si el certiorari presentado, el tribunal lo va a acoger o no, si va a expedir el certiorari. Así que no suspende en el tribunal recurrido, salvo una orden en contrario expedida por el tribunal de apelación. Ahora, si el certiorari se expide, sí se suspende porque ya el tribunal de más alta jerarquía ha confirmado que va a entender en el caso. Así que se suspenderían los procedimientos bajo el mismo razonamiento que en una apelación, salvo igualmente al caso de la apelación alguna orden en contrario emitida por el tribunal de apelación. La presentación de una solicitud de certificación que una de las partes le pide al Tribunal Supremo. Tribunal, entendemos que este caso que está en primera instancia debe ser elevado a la consideración de ustedes, del Tribunal Supremo. Hace la solicitud. La presentación de la solicitud ¿interrumpe los procedimientos? No, no los interrumpe, al igual que la presentación del certiorari. Salvo que el Tribunal Supremo disponga lo contrario. Finalmente, los efectos de una decisión apelada o recurrida no se suspenden, salvo, como hemos dicho antes, una orden en contrario del Tribunal de Apelación, si dicha decisión incluye alguno de los siguientes remedios: una orden de injunction, demandamos, o de hacer o desistir, una orden de pago de alimentos o, finalmente, una orden sobre custodia o relaciones filiales.